Había un rumor, apenas un susurro en las sombras de la historia, sobre una oración que Jesús habría pronunciado una sola vez. Una plegaria tan antigua y tan poderosa que su eco habría trascendido no solo el tiempo, sino las mismas leyes que gobiernan la realidad. No aparece en los evangelios canónicos, ni en las lecturas que se repiten en los templos. Está escondida en los márgenes de manuscritos polvorientos, donde el pergamino guarda secretos que la luz aún no ha revelado. Se dice que esta oración no pedía nada, y sin embargo, lo transformaba todo. No rogaba, no suplicaba, simplemente pronunciaba una vibración precisa que conectaba con la arquitectura oculta del universo. Era más que un rezo, era una llave capaz de abrir dimensiones que la mente ordinaria no puede imaginar. Algunos textos gnósticos y fragmentos de evangelios prohibidos la mencionan, pero siempre de forma velada, como si su poder fuera demasiado grande para ser entregado sin pruebas de pureza. Los guardianes de esta leyenda afirman que la oración fue enseñada solo a un círculo reducido de discípulos, aquellos que comprendían que mover dimensiones no es un acto de poder, sino de profunda responsabilidad. A lo largo de siglos, su rastro fue borrado deliberadamente. La iglesia institucional no podía permitir que un simple hombre pudiera por sí mismo tocar la estructura invisible de la creación. Y sin embargo, la pregunta permanece. Si estas palabras llegaron a existir, ¿podrían ser pronunciadas de nuevo? ¿Qué pasaría si esta vibración sagrada volviera a resonar en nuestros días? ¿Se abrirían las mismas puertas que Jesús habría cruzado? ¿O el mundo, incapaz de comprender su alcance, colapsaría ante el cambio? Esta no solo es la historia de una oración, es la historia de un canto perdido que, según quienes lo recuerdan, rompió el tejido mismo de la realidad y nos dejó una pista para encontrarlo. En el corazón de bibliotecas olvidadas, donde la humedad carcome pergaminos y el polvo se convierte en centinela, reposan los primeros indicios de la oración oculta. No aparecen en las páginas centrales, sino en márgenes casi borrados, escritos por manos temblorosas, como si el escriba supiera que su trazo desafiaba la autoridad de su tiempo. Son piezas dispersas de un rompecabezas espiritual que, unidas, dibujan el mapa hacia un conocimiento que se intentó extinguir. Entre los hallazgos más inquietantes figuran los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Allí, entre evangelios atribuidos a Tomás y Felipe, se insinúa la existencia de un canto de la luz, transmitido por Jesús en absoluto secreto. No se trata de un rezo tradicional, sino de una secuencia sonora que, según el texto, rompe las cadenas de la materia y devuelve al alma su forma pura. Una fórmula más cercana a la alquimia espiritual que a la oración devocional. Otros rastros aparecen en evangelios apócrifos, como el de María Magdalena. Aquí se describe que Jesús compartió ciertas enseñanzas solo con quienes podían descifrar el lenguaje de los símbolos. En estas páginas no se le ve pedir favores al cielo, sino hablar de alinear el corazón con el pulso del todo, como si la realidad respondiera a un código vibracional que solo algunos podían activar conscientemente. Sin embargo, este saber no sobrevivió intacto. En los primeros concilios, la Iglesia institucional emprendió una purga sistemática. Toda mención que amenazara su monopolio espiritual debía ser borrada. Manuscritos enteros fueron reducidos a cenizas y aquellos que custodiaban estas fórmulas fueron acusados de herejía, perseguidos y, en muchos casos, ejecutados. El silencio se convirtió en el último santuario para las palabras prohibidas. Aún así, la llama no se apagó.
Monjes anónimos, conscientes de su valor, arriesgaron su vida para transcribir la oración en códigos cifrados. La escondieron en himnos, salmos y letanías aparentemente inofensivas, confiando en que algún día un buscador la reconocería. Era su forma de sellar un pacto con el futuro, que este conocimiento encontraría un corazón digno de pronunciarlo. Los fragmentos hallados coinciden en algo esencial. La oración no dependía solo de la pronunciación exacta de sus palabras. Era un estado de conciencia. El tono, la intención y la pureza del corazón eran tan importantes como la secuencia verbal. Se creía que si alguien la recitaba desde el ego, su poder se volvería contra él, desordenando su propia vida. Por eso, más que un hallazgo arqueológico, la recuperación de esta oración sería un desafío espiritual. Encontrarla no significaría necesariamente estar listo para usarla. Tal vez el verdadero misterio no esté en desenterrar las palabras, sino en comprender si, como humanidad, hemos alcanzado la madurez para escucharlas y vivir con las consecuencias de que lo invisible vuelva a manifestarse. La oración perdida atribuida a Jesús no era solo una secuencia de sílabas, era un entramado sonoro construido sobre principios que hoy apenas comenzamos a comprender. Cada palabra actuaba como una nota precisa dentro de una partitura cósmica, generando ondas que no solo viajaban por el aire, sino que penetraban el tejido invisible de la realidad. Las antiguas escuelas de misterio enseñaban que el sonido no es únicamente vibración física, sino también vibración espiritual. Los iniciados sabían que ciertas combinaciones fonéticas podían sintonizar al ser humano con planos superiores de existencia. Y en este contexto, la oración de Jesús sería la llave maestra, diseñada para abrir un portal de comunión directa con la fuente. La estructura de esta plegaria no seguía el patrón común de súplica o alabanza. Era más bien un código vibracional cuidadosamente ordenado para que, al pronunciarlo, el alma y el universo entraran en resonancia perfecta. Esto explicaría por qué, según algunos manuscritos, las piedras parecían responder. El viento cambiaba de dirección y la luz adquiría un matiz diferente cuando Jesús la entonaba. En física cuántica existe la hipótesis de que la realidad no es sólida, sino una red de energía moldeable. Si las partículas subatómicas responden a frecuencias, entonces un canto con la estructura correcta podría alterar la forma en que esa energía se organiza. No se trataría de magia, sino de una ciencia espiritual, que en manos de Jesús alcanzaba su máxima expresión. Los estudios comparativos con mantras sánscritos, salmos hebreos y cantos chamánicos revelan un patrón común: la repetición rítmica y la modulación precisa del tono producen cambios medibles en la mente y el cuerpo. Si esto es así con fórmulas conocidas, ¿qué no podría lograr una oración diseñada para mover dimensiones enteras? Este poder, sin embargo, no dependía solo del sonido. Los textos sugieren que la vibración debía acompañarse de un estado de conciencia elevado, libre de miedo y de deseo egoísta. La pureza del corazón era el verdadero amplificador de la frecuencia. Sin ella, las palabras se volvían huecas, incapaces de despertar la respuesta del universo. Imagina por un momento el impacto de esta revelación. Una oración capaz de cambiar la materia, resonar con la luz y trascender las leyes que creemos inamovibles. No es extraño que las autoridades espirituales de la antigüedad consideraran peligroso que esta fórmula cayera en manos profanas. Por eso, si quieres descubrir más secretos como este,
únete a nuestra comunidad. Encontrarás el enlace directo para hacerlo en el primer comentario. No se trata solo de escuchar una historia, sino de ser parte de quienes aún buscan la verdad que puede transformar el mundo. Porque, tal vez, la próxima vez que estas palabras sean pronunciadas, no será en un templo, sino en el corazón de quienes se atreven a recordar. Y cuando eso ocurra, las dimensiones volverán a moverse. En el corazón de la física cuántica se esconde una idea que habría fascinado a los antiguos maestros. La realidad no es sólida, sino una danza constante de energía y probabilidad. Los átomos, las partículas, todo lo que vemos y tocamos no son objetos inmóviles, sino vibraciones que responden a frecuencias invisibles. Esta visión moderna se entrelaza sorprendentemente con las antiguas tradiciones espirituales. Los mantras sagrados de la India, las oraciones cabalísticas en hebreo y los cantos chamánicos de América comparten una misma intuición. El sonido es más que una herramienta de comunicación. Es un instrumento para sintonizar con el orden profundo del universo. En la Cábala, por ejemplo, las letras hebreas no son solo símbolos gráficos. Cada una posee un valor numérico y una vibración específica que, combinada correctamente, actúa como un código para acceder a realidades superiores. El tetragramatón, el nombre impronunciable de Dios, es quizás el ejemplo más claro de cómo el sonido y la vibración se consideraban fuerzas sagradas y peligrosas a la vez. En la física cuántica, la teoría de la coherencia cuántica sugiere que sistemas enteros pueden sincronizarse en un mismo estado energético. Esto es en esencia lo que los antiguos llamaban armonizar con el todo. Cuando una vibración, ya sea un canto, una oración o un mantra alcanza la frecuencia correcta, puede reordenar la materia y la energía a su alrededor. Los chamanes lo saben desde hace milenios. Sus cantos de sanación no son meras melodías improvisadas, sino secuencias cuidadosamente transmitidas que buscan alinear al paciente con un patrón vibracional de salud y equilibrio. Del mismo modo, la oración perdida atribuida a Jesús sería una fórmula precisa, diseñada para sincronizar al ser humano con el patrón original de la creación. La física cuántica y las tradiciones místicas coinciden en un punto clave. El observador no es pasivo. La conciencia participa en la creación de la realidad. Una oración como la de Jesús no solo emitiría vibraciones en el aire, sino que, al ser pronunciada con total presencia, influiría en el campo cuántico, reorganizando lo posible e imposible. No estamos hablando de metáforas poéticas, sino de un puente entre ciencia y espiritualidad que, de ser explorado, podría cambiar nuestra comprensión de lo real. Tal vez la oración perdida no era un milagro en el sentido tradicional, sino una tecnología espiritual avanzada que nuestra civilización apenas comienza a redescubrir. La tradición oral cuenta que el momento en que Jesús entonó esta oración fue tan único, tan irrepetible, que incluso los elementos parecieron detenerse para escuchar. Era al amanecer, en un lugar apartado de las multitudes, donde el horizonte aún estaba cubierto por la niebla y el aire olía a tierra húmeda. Allí, Jesús cerró los ojos y dejó que un silencio profundo cubriera todo a su alrededor. Entonces, comenzó a pronunciar las primeras sílabas. No eran palabras que suenan en los mercados ni en las sinagogas. Eran sonidos antiguos, cargados de una vibración que parecía no venir de su garganta, sino de un lugar más allá del tiempo. Quienes estaban cerca sintieron un pulso recorrer el suelo, como si la tierra misma respondiera a la llamada. La leyenda dice que el viento, que momentos antes agitaba las ramas, se detuvo de golpe. Los pájaros en el aire quedaron suspendidos, y una luz dorada, distinta a la del sol, empezó a envolverlo.
Era como si un velo invisible se hubiera corrido, dejando entrever la estructura oculta de la realidad. Las piedras brillaban tenuemente, y el agua de un arroyo cercano comenzaba a formar ondas perfectas en sincronía con su voz. Al llegar a la última frase, algo cambió para siempre. Los discípulos más cercanos guardaron ese momento como un secreto sagrado. Sabían que no podían registrarlo en los escritos públicos, pues las autoridades religiosas lo verían como una amenaza. En su lugar, escondieron pistas en parábolas, símbolos y números, confiando en que algún día alguien con los oídos y el corazón abiertos podría reconstruirlo. Este canto no era un espectáculo para impresionar multitudes. Era un acto de comunión total con la fuente, un recordatorio de que la creación no está fija, sino viva, esperando la vibración correcta para transformarse. Y tal vez, lo que ocurrió aquel día fue más que un milagro. Fue la demostración de que el cielo y la tierra pueden unirse en un instante de perfecta armonía. Si esta historia te ha hecho sentir algo profundo, ayúdame a que más personas puedan conocerla. Dale me gusta a este video para que el mensaje y este conocimiento oculto lleguen a quienes están buscando respuestas. Tal vez tú mismo formes parte de quienes están destinados a recordarlo, porque aunque este canto se perdió para el mundo, nunca dejó de resonar en el lugar donde fue pronunciado, el corazón del universo. Entre las arenas del tiempo, hay nombres que nunca fueron escritos en los evangelios, pero sin los cuales el canto perdido de Cristo habría desaparecido para siempre. Eran hombres y mujeres que no buscaban reconocimiento, sino custodiar un legado que sabían demasiado peligroso para caer en manos equivocadas. Se cree que algunos de ellos provenían de la comunidad de los esenios, conocidos por su vida austera, su disciplina espiritual y su obsesión por preservar la pureza del conocimiento. Estos guardianes no solo transmitían palabras, sino que preparaban a sus discípulos para comprenderlas desde el corazón, pues sabían que sin la conciencia correcta, la oración era solo sonido vacío. También se menciona a los terapeutas de Alejandría, un grupo misterioso que combinaba la sabiduría judía con influencias egipcias y griegas. Ellos entendían que la vibración sagrada era una ciencia del espíritu y que el canto de Jesús no era un simple rezo, sino un patrón de energía capaz de alterar el orden de las cosas. Las crónicas apócrifas describen que la transmisión de esta oración se hacía en la más estricta intimidad. No había escritos, solo el acto vivo de enseñarla, asegurando que la secuencia fonética y el estado de conciencia se conservaran intactos. El maestro la entonaba y el discípulo, tras años de preparación, la repetía hasta que su propia vibración coincidía con la original. Estos guardianes sabían que revelar el canto sin preparación era abrir una puerta que no se podía cerrar. Por eso, con el paso de los siglos, eligieron borrar voluntariamente su rastro, escondiéndolo en símbolos, geometrías y números sagrados. Un triángulo grabado en una roca, una secuencia de notas en un canto litúrgico, pistas diminutas para quien supiera mirar. A través de rutas comerciales y caravanas de peregrinos, este conocimiento viajó disfrazado de leyendas, mitos y fragmentos dispersos. Algunos lo llevaron hasta el desierto, otros lo escondieron en monasterios remotos. Hubo quienes lo transmitieron en forma de canción infantil para que sobreviviera sin despertar sospechas. Pero el verdadero secreto no estaba en el sonido en sí, sino en la conexión que establecía entre quien lo pronunciaba y la fuente de toda creación.
Por eso, a pesar de la persecución, nunca se perdió del todo. Siempre hubo un corazón dispuesto a mantener viva la vibración. Hoy, hablar de estos guardianes es reconocer que la historia de la oración no es solo la historia de Jesús, sino la historia de una red invisible de almas que a través de los siglos mantuvieron encendida una llama que el mundo nunca debió olvidar. El canto perdido de Cristo no desapareció solo por el paso del tiempo. Fue silenciado a la fuerza, porque su poder amenazaba directamente las bases de las estructuras religiosas y políticas de su época. Una oración capaz de alterar la realidad sin intermediarios hacía innecesaria la figura de sacerdotes y templos como guardianes exclusivos de lo divino. Para las autoridades, esto no era solo una cuestión teológica, era un problema de control. Si cualquier hombre o mujer, en cualquier lugar, podía conectar directamente con la fuente, las jerarquías que gobernaban con dogmas y miedo perderían su poder en un instante. Por eso, cada rastro de la oración debía ser eliminado. En los primeros siglos, la censura fue implacable. Manuscritos sospechosos eran confiscados y quemados. Comunidades enteras fueron acusadas de herejía solo por practicar cantos que recordaban a este patrón prohibido. Los guardianes del conocimiento eran perseguidos y su silencio no siempre era voluntario. Muchos murieron antes de revelar el secreto. Hay registros de concilios donde se debatió sobre la supresión de enseñanzas que otorgaban demasiado poder al individuo. Se cambiaron palabras, se alteraron traducciones y así, capa tras capa, la verdad fue enterrada bajo interpretaciones oficiales. Lo que no podía ser borrado se camuflaba como simple alegoría o metáfora piadosa. En la Edad Media, ciertos místicos y alquimistas que experimentaron con el poder del sonido fueron acusados de brujería y ejecutados públicamente. La Inquisición veía en estos cantos un vínculo con fuerzas que no podían controlar. A ojos del pueblo, esto reforzaba el miedo. Practicar el canto era jugar con fuego. Pero el peligro real no estaba en las palabras, sino en lo que revelaban, que el universo responde a la conciencia y que esa conexión directa no puede ser monopolizada. Esto desarmaba siglos de autoridad y convertía a cada persona en un templo vivo. Para quienes vivían del control espiritual, esta era una amenaza intolerable. Hoy, entender este peligro es también comprender por qué el canto sigue oculto. No porque sea imposible de recuperar, sino porque su revelación masiva podría desencadenar un cambio que alteraría el equilibrio del poder mundial. Y eso para muchos es más temible que cualquier milagro. Si quieres seguir descubriendo secretos ocultos que han sido perseguidos, censurados y enterrados por siglos, suscríbete ahora. Así formarás parte de quienes están listos para recibir lo que otros prefirieron callar. Porque el verdadero temor de los poderosos nunca fue la oración en sí, sino que un día millones de voces la pronuncien al unísono. Los fragmentos dispersos de la oración perdida no solo ocultan sonidos, sino un entramado matemático y simbólico que la convierte en un auténtico código sagrado. Cada palabra parece seleccionada no solo por su significado, sino por la vibración numérica que encierra según la gematría hebrea. Un sistema que asigna valores numéricos a las letras para revelar dimensiones ocultas del texto. En esta clave, el valor total de la secuencia se corresponde con números asociados a conceptos universales como luz, unidad y vida eterna. No es coincidencia. En la tradición hebrea, los números son fuerzas vivas, no simples cantidades. Cuando Jesús pronunciaba la oración, estaba activando, a través del sonido,
un patrón que resonaba con las leyes originales de la creación. Al analizar la estructura lingüística, se observa un uso preciso de repeticiones y pausas, creando un ritmo que recuerda a los salmos y cantos litúrgicos más antiguos. Este patrón no solo favorecía la memorización, sino que también generaba un pulso rítmico capaz de inducir estados de conciencia expandidos. Los símbolos asociados a la oración, descritos en manuscritos y grabados ocultos, incluyen espirales, círculos concéntricos y estrellas de 6 puntas, figuras que en geometría sagrada representan la unión de opuestos y el equilibrio perfecto. Estos símbolos no eran adornos, sino representaciones visuales de lo que el canto hacía en el plano vibracional. El código también parece vincularse con la secuencia áurea y proporciones armónicas presentes en la naturaleza. Así como una concha marina o una galaxia siguen patrones matemáticos universales, la oración reproducía esos mismos patrones en el flujo de sus sílabas. Esto reforzaba la resonancia con todo lo que existe, desde lo más pequeño hasta lo más inmenso. Incluso el idioma original parece clave. Las vocales y consonantes en arameo, la lengua en que Jesús probablemente la pronunció, tienen características fonéticas únicas, capaces de producir vibraciones específicas en el cuerpo humano. Al recitarlas correctamente, no solo se transmitía un mensaje espiritual, sino que se activaban centros energéticos internos, lo que hoy llamaríamos chakras. Este nivel de precisión sugiere que la oración no era improvisada, ni producto del azar. Era una maestría de ingeniería espiritual, diseñada para conectar simultáneamente mente, cuerpo y espíritu con la estructura del universo. Un lenguaje vivo que, al ser pronunciado, recordaba al cosmos su propia perfección. Y quizá esa sea la razón más poderosa por la que fue ocultada. No solo era una plegaria, sino una llave capaz de abrir todas las puertas, una herramienta que convertía a quien la conociera en arquitecto consciente de su propia realidad. Recuperar la oración perdida de Cristo no sería como desenterrar un fragmento arqueológico y exhibirlo bajo un vidrio. Sería algo vivo, pulsante, capaz de transformar la conciencia de quien la pronuncie. No bastaría con conocer las palabras exactas, habría que restaurar el estado interior que les daba poder. Sin esa sintonía espiritual, solo sería un eco sin resonancia. La reactivación de este canto no dependería de un golpe de suerte, sino de un proceso profundo de preparación. Igual que los antiguos guardianes formaban a sus discípulos en silencio y con disciplina, hoy sería necesario cultivar pureza de intención, humildad, desapego y conexión constante con la fuente. Solo así, la vibración de la oración podría desplegarse en su plenitud. Algunos estudiosos plantean que podría reconstruirse comparando manuscritos gnósticos, cánticos litúrgicos primitivos y tradiciones orales preservadas en comunidades aisladas. Otros afirman que no se trata de hallarla en un texto, sino de recordarla desde la memoria espiritual más profunda, donde toda verdad permanece intacta, esperando ser reactivada. Si esta oración volviera a la luz, el impacto en la conciencia humana sería inmenso. No serviría para dominar, sino para comprender que la realidad misma es maleable y que todos participamos en su constante creación. Un despertar así devolvería a cada persona el rol de co-creador y disolvería la idea de que el cambio solo viene de autoridades externas. Pero aquí nace la gran pregunta: ¿estamos preparados para sostener esa responsabilidad? Un canto que mueve dimensiones puede sanar, unir y elevar, pero en manos impulsadas por el ego o el miedo,
también podría desestabilizar, fragmentar y oscurecer. La historia demuestra que a menudo la humanidad ha malinterpretado o abusado del conocimiento sagrado. Por eso, más que buscarla con ansia, deberíamos preguntarnos si hemos madurado lo suficiente como especie para recibirla. Tal vez su verdadera reactivación no sea un instante puntual, sino un proceso gradual en el que cada vez más corazones aprendan a vibrar con la misma frecuencia luminosa que esa oración encarna. La decisión de cómo usarla sería tan importante como el hallazgo mismo. No todos entenderían que su fin último no es alterar la realidad por capricho, sino restaurar el equilibrio original de la creación. Y ese discernimiento es lo que separa al verdadero iniciado de quien solo busca poder. Y ahora quiero saber tu opinión. Si esta oración se revelara mañana, ¿crees que debería compartirse libremente o reservarse a quienes estén preparados? Déjame tu respuesta en los comentarios. Tu voz puede formar parte de esta historia y quizá del propio despertar de la oración. Porque quizá, cuando millones de corazones vibren al mismo llamado, no será necesario ir tras ella, la oración misma vendrá a buscarnos. Imagina un horizonte cubierto por la luz dorada del amanecer. Jesús está allí, de pie, en un paraje silencioso donde el aire parece contener la respiración del mundo. Sus ojos no miran al cielo ni a la tierra, sino más allá, hacia un punto que ningún mapa puede señalar. Abre los labios y pronuncia la primera palabra. No es un sonido común, sino una vibración que parece atravesar la piel y entrar directamente en el alma. Cada sílaba resuena como si fuera parte del latido mismo del universo. Y la realidad, hasta entonces estable, empieza a ondular como la superficie de un lago. El cielo adquiere un matiz que nunca has visto. La luz se curva suavemente, revelando patrones invisibles que sostienen la creación. Las montañas, los árboles y hasta las piedras parecen inclinarse reconociendo en esas palabras el eco de su origen. Es como si un velo invisible, tendido desde el principio de los tiempos, comenzara a rasgarse. En ese instante, lo que separa lo visible de lo invisible se desvanece. Sientes que podrías estirar la mano y tocar algo que no pertenece a este mundo, y sin embargo, siempre ha estado aquí. Es la arquitectura oculta de la existencia, revelada solo a quienes se atreven a mirar. Cuando Jesús pronuncia la última sílaba, el silencio vuelve, pero no es el mismo. Todo parece igual y sin embargo todo es distinto. La tierra respira, el aire vibra y una certeza arde en lo más profundo. Lo que has presenciado no es un milagro que rompa las leyes. Es la demostración de que esas leyes son más vastas de lo que jamás imaginaste. Jesús baja la mirada, y en sus ojos no hay orgullo ni misterio, sino una invitación silenciosa. Buscar, recordar, despertar. No entrega la oración porque sabe que cada corazón deberá encontrarla por sí mismo. Y cuando lo haga, las puertas se abrirán como se abrieron aquel día. Este es el legado del canto perdido. No ser un secreto guardado en un cofre, sino una llave que espera en lo más profundo de tu propio ser. Y el llamado sigue resonando, suave pero persistente, para quien tenga oídos para escuchar. La pregunta no es si la oración volverá a pronunciarse, sino quién estará preparado para hacerlo. Y tal vez, cuando llegue ese momento, no será Jesús quien hable, sino millones de voces, unidas en la misma vibración, moviendo dimensiones y liberando lo que siempre estuvo destinado a ser libre. Porque la verdad oculta no se recibe, se despierta.
Y cuando lo haga en ti, comprenderás que el velo nunca estuvo fuera, sino en tus propios ojos.